Hay un momento en la vida, silencioso, incómodo, profundamente doloroso, en el que dejas de justificarlo todo. Un momento en el que ya no puedes seguir diciendo, hicieron lo que pudieron, sin que algo dentro de ti se quiebre un poco más. Porque aceptar que no te cuidaron no es acusar, es despertar. Y ese despertar duele. Durante mucho tiempo te acostumbraste a ser fuerte sin haber aprendido primero a sentirte seguro. Aprendiste a resolver solo, a no molestar, a no pedir demasiado. No porque quisieras, sino porque nadie estaba ahí para sostenerte cuando más lo necesitabas. Y creces así, con un corazón que ama profundo, pero con una espalda siempre tensa. Con una madurez temprana que los demás admiran, pero que nació del abandono emocional. El duelo no empieza cuando alguien se va, empieza cuando entiendes que nunca llegó. Aceptar que no te cuidaron no es odiar, no es señalar con rabia. Es permitirte sentir la tristeza que aplazaste durante años para poder sobrevivir. Porque cuando eras pequeño, no tenías opción. No podías romperte, tenías que seguir, y ahora, de adulto, esa fortaleza empieza a pesar. Empieza a doler en forma de cansancio crónico, de relaciones donde das de más, de una culpa extraña cada vez que piensas en ti. Este duelo no se llora de golpe, se filtra lento, en recuerdos que antes parecían normales, en silencios que hoy se sienten demasiado largos, en la pregunta que nunca te hiciste antes, ¿quién me cuidó a mí? Y cuando te la haces, ya no hay vuelta atrás. Aquí no estamos hablando de culpar, estamos hablando de reconocer una ausencia que marcó tu forma de amar, de confiar, de estar en el mundo. Porque nadie puede sanar lo que sigue negando, y aceptar que no te cuidaron es el primer acto de amor real hacia ti. Respira, este camino no es fácil, pero es profundamente liberador. Hay una verdad que suele llegar tarde, pero cuando llega, sacude todo. No eras fuerte por naturaleza, te hiciste fuerte porque no te cuidaron. Nadie te enseñó a descansar en otro. Nadie te mostró cómo apoyarte sin sentir culpa. Así que aprendiste a aguantar. Aguantaste silencios. Aguantaste responsabilidades que no eran para tu edad. Aguantaste emociones sin nombre porque no había espacio para sentirlas. Y el mundo te aplaudió por eso. Te dijeron que eras maduro, independiente, responsable. Pero nadie preguntó qué te costó serlo. Tu fortaleza no nació del amor, nació de la necesidad. De entender muy pronto que si no te levantabas solo, nadie iba a venir a hacerlo por ti. Y eso deja marcas invisibles. Te vuelves la persona que siempre puede. La que escucha, sostiene, comprende. La que no pide ayuda porque aprendió que pedir es arriesgarse a la decepción. Por fuera pareces estable. Por dentro, vives en alerta. Porque cuando creces sin cuidado, el cuerpo aprende a estar preparado todo el tiempo. Y aunque hoy tu vida sea distinta, el sistema nervioso sigue viviendo en aquel pasado. Por eso te cuesta confiar. Por eso te incomoda recibir. Por eso cuando alguien se acerca de verdad, algo en ti se tensa en vez de relajarse. No porque no quieras amor, sino porque nunca fue seguro depender. Aceptar esto duele, porque implica reconocer que muchas de tus virtudes nacieron del dolor. Que tu autosuficiencia es también una herida. Que tu control es una forma de protección. Y aquí empieza otro nivel del duelo. Dejar de romantizar lo que te dañó. No era admirable que te hicieras cargo de todo. No era normal que no te cuidaran. No era justo que aprendieras a sobrevivir en lugar de sentirte protegido. Y decir esto no te hace débil, te hace honesto, porque solo cuando dejas de llamarle fortaleza al abandono, puedes empezar a construir una fuerza distinta. Una que no nace del miedo, sino del cuidado que hoy decides darte. Hay un agotamiento que no se ve en el cuerpo, pero pesa más que cualquier cansancio físico. Es el cansancio de haber tenido que poder siempre, incluso cuando por dentro estabas roto. Porque cuando nadie te sostuvo, aprendiste a no caerte. No porque fueras fuerte, sino porque no había opción. Y eso, con los años, pasa factura. Tal vez hoy no sepas exactamente qué te duele, pero sientes un cansancio profundo que no se quita durmiendo. Un hastío emocional que aparece incluso en los días tranquilos. Una sensación constante de, ya no puedo más, aunque sigas pudiendo. Ese cansancio nace de haber vivido en modo supervivencia demasiado tiempo. De haber sido el que no molesta. El que entiende, el que resuelve, el que se traga lo que siente para que todo funcione. Y nadie te dijo que vivir así cansa el alma. Porque sostenerte solo cuando eras pequeño, convertirte en adulto antes de tiempo, hacerte cargo de emociones que nadie validó, es un peso que no desaparece solo porque ahora, todo esté bien. Tu cuerpo recuerda, tu mente recuerda, tu corazón también, por eso a veces reaccionas de más. Por eso te irritan cosas pequeñas. Por eso te cuesta disfrutar sin sentir culpa. Por eso cuando te piden más, algo dentro de ti se revela en silencio. No es inmadurez,
No es debilidad, es agotamiento acumulado, es la memoria emocional diciendo, ya fue suficiente. Y lo más duro es que muchas veces ni tú mismo te permites descansar. Porque te enseñaron que descansar es rendirse, que bajar la guardia es peligroso, que si no estás atento, todo se cae. Así que sigues, incluso cuando ya no quieres, incluso cuando el cuerpo pide pausa, incluso cuando el corazón pide cuidado. Y aquí viene algo importante, algo que casi nadie dice. No todo cansancio se cura con fuerza. Algunos se curan con permiso. Permiso para no poder. Permiso para decir, no sé. Permiso para dejar de ser el fuerte por un momento. Porque sanar no es volverte más resistente. Sanar es dejar de vivir a la defensiva. Es permitirte ser humano, con límites, con necesidad, con cansancio real. Tal vez hoy no sepas cómo descansar. Tal vez nadie te lo enseñó. Pero puedes empezar con algo pequeño y poderoso. Dejar de exigirte lo que jamás fue justo exigirte. No tienes que demostrar nada más. No tienes que ganarte el descanso. No tienes que seguir sobreviviendo para merecer amor. Aquí no se trata de romperte. Se trata, por primera vez, de sostenerte con ternura. Y eso, también es una forma de fuerza. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti empieza a darse cuenta de una verdad incómoda. Has pasado demasiado tiempo sobreviviendo, y muy poco tiempo viviendo. Sobrevivir es aguantar, es adaptarte, es resistir, es seguir aunque no quieras, es levantarte porque no hay alternativa. Vivir, en cambio, es otra cosa. Vivir es sentir sin miedo, es descansar sin culpa, es elegir, no solo soportar, es estar presente sin estar en guardia. Pero cuando creciste aprendiendo a resistir, vivir se siente extraño, incluso peligroso, porque tu sistema emocional se acostumbró al ruido, al estrés, a la tensión constante. La calma no te resulta natural. La calma te inquieta, y nadie habla de esto. Nadie te explica que cuando vienes de una vida donde siempre tuviste que estar alerta, el silencio puede parecer vacío, y la tranquilidad puede confundirse con abandono. Por eso muchas personas fuertes no saben qué hacer cuando todo se calma. Por eso se inquietan cuando nadie las necesita. Por eso sienten ansiedad cuando no hay un problema que resolver. No es que les guste el caos. Es que su identidad se construyó alrededor de resistirlo. Durante mucho tiempo fuiste necesario porque aguantabas, porque sostenías, porque estabas ahí cuando otros no podían. Y sin darte cuenta, empezaste a creer que tu valor estaba en eso. En cuánto soportabas, en cuánto sacrificabas, en cuánto callabas. Entonces, cuando llega el momento de soltar, aparece el miedo. Si dejo de resistir, ¿quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Me van a seguir queriendo si ya no sostengo? Ese es el miedo más profundo. No al cambio, sino a perder el lugar que ocupabas en la vida de otros. Pero aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. No naciste para ser soporte eterno. No viniste a este mundo solo para aguantar. Tu vida no se reduce a lo que das mientras te vacías. Resistir fue necesario. Te salvó, te mantuvo de pie cuando no había nadie más. Pero ahora puede estar asfixiándote. Y reconocer eso no te quita mérito. No invalida tu historia, no borra tu fortaleza. Al contrario, reconocer que ya no quieres vivir en modo supervivencia es un acto de lucidez emocional. Es aceptar que mereces algo más que aguantar, que mereces paz sin tener que ganártela, que mereces relaciones donde no tengas que ser el fuerte todo el tiempo. Tal vez hoy no sepas cómo vivir distinto, tal vez aún no confíes del todo en la calma, tal vez te dé miedo bajar la guardia. Está bien, no tienes que cambiarlo todo hoy, no tienes que soltarlo todo de golpe. A veces, el primer paso para dejar de sobrevivir es simplemente admitir que estás cansado de hacerlo. Y eso, aunque no lo parezca, ya es empezar a vivir de otra manera. Hay un cansancio que no aparece después de un mal día, ni de una noche sin dormir. Es un cansancio más profundo, más silencioso, más difícil de explicar. No se va con descanso, no se cura con vacaciones, no desaparece con un fin de semana libre. Es el cansancio de haber tenido que ser fuerte demasiado tiempo. Es el agotamiento de quien aprendió muy temprano a no necesitar nada. De quien entendió que pedir era inútil, o peligroso, o simplemente no era una opción. De quien creció sabiendo que, si no se hacía cargo de sí mismo, nadie más lo haría. Ese cansancio no se nota por fuera. Sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues siendo el responsable, el maduro, el que siempre puede. Pero por dentro algo se va apagando despacio. Empiezas a sentir que todo pesa más, que incluso las cosas simples cuestan, que las conversaciones te agotan, que las personas te drenan, que el silencio ya no descansa, solo evidencia lo cansado que estás. Y lo más duro es que no sabes cómo explicar lo que te pasa. Porque no estás triste del todo, no estás enojado todo el tiempo, no estás roto de manera evidente,
Solo estás agotado, agotado de sostener, agotado de entender, agotado de adaptarte, agotado de dar sin recibir, agotado de ser el que puede cuando en realidad ya no puede más. Este cansancio nace de años de autosuficiencia forzada, de años de tener que resolver solo, de años de no sentirte cuidado, pero sí necesitado, porque a muchas personas no las quieren por quienes son, sino por lo que hacen por los demás. Y cuando tu valor estuvo tanto tiempo ligado a tu capacidad de resistir, descansar se siente como fallar. Poner límites se siente egoísta. Pedir ayuda se siente vergonzoso. Entonces sigues, aunque ya no tengas energía. Sigues, aunque algo dentro te pida pausa. Sigues, aunque tu cuerpo y tu mente estén pidiendo auxilio. Pero hay una verdad que necesitas permitirte escuchar. Estar cansado no te hace débil. Estar agotado no te quita valor. No poder más no te convierte en un fracaso. Al contrario, ese cansancio es una señal de conciencia. Es tu interior diciendo, ya fue suficiente, ya no quiero seguir sobreviviendo. Necesito algo distinto. No es pereza, no es falta de ganas, no es ingratitud, es el resultado de haber dado demasiado sin recibir lo necesario. Y aunque ahora no sepas cómo descansar, aunque no sepas cómo pedir, aunque no sepas cómo soltar ese rol de fuerte, reconocer este cansancio es un acto de honestidad profunda contigo. Porque solo cuando aceptas que estás cansado de resistir, empiezas, poco a poco, a abrir la puerta a una vida donde no tengas que ser fuerte todo el tiempo. Y eso también es sanación. Hay personas para las que pedir ayuda no es un alivio, es una amenaza interna. No porque no la necesiten, sino porque nunca aprendieron que podían hacerlo sin consecuencias. Aprendieron, en cambio, que pedir era molestar, que mostrar necesidad era exponerse, que depender de alguien era arriesgarse a la decepción. Entonces se volvieron expertos en aguantar. Expertos en resolver solos, en no incomodar, en no necesitar, en no mostrar grietas, y así, con el tiempo, pedir ayuda empezó a doler más que seguir cargando. Porque pedir implica reconocer que no puedes con todo, y eso, para alguien que siempre tuvo que poder, se siente como perder identidad. Durante años te sostuviste a ti mismo, te levantaste sin aplausos, te secaste las lágrimas a solas, te hablaste cuando nadie más lo hacía. Eso te volvió fuerte, sí, pero también te dejó solo. Solo incluso cuando estabas acompañado, solo incluso rodeado de gente, solo porque nadie sabía realmente cómo estabas, y tú tampoco sabías cómo mostrarlo. Pedir ayuda no es solo decir, necesito, es confiar, y cuando la confianza se rompió temprano, el cuerpo aprende a cerrarse. Por eso te cuesta tanto bajar la guardia. Por eso, aunque estés agotado, dices, estoy bien. Por eso sigues cargando, aun cuando ya no puedes. Pero aquí hay algo importante que casi nunca se dice. No pedir ayuda no es fortaleza, es una estrategia de supervivencia que ya cumplió su función. Te protegió cuando no había nadie, te sostuvo cuando no había red, te salvó cuando estabas solo, pero ahora, seguir usándola te está desgastando, porque nadie puede vivir eternamente en modo resistencia, sin pagar un precio emocional, y ese precio se empieza a notar, en el cuerpo, en el ánimo, en la forma de relacionarte, en la dificultad para disfrutar. Tal vez hoy no confíes del todo. Tal vez aún no sepas a quién pedirle. Tal vez no te sientas listo. Está bien, pedir ayuda no tiene que ser un acto dramático. A veces empieza con algo pequeño. Con admitir que estás cansado. Con decir, esto me supera. Con permitir que alguien esté, aunque no solucione. No se trata de volverte dependiente. Se trata de dejar de abandonarte. Y eso, aunque dé miedo, es un paso profundo hacia una vida más liviana. Hay un miedo que casi nadie nombra, pero que vive muy hondo en quienes siempre fueron fuertes. El miedo a dejar de ser necesarios, porque cuando fuiste fuerte para todos, cuando sostuviste a otros, cuando cargaste responsabilidades que no te correspondían, tu valor empezó a medirse por cuánto aguantabas. Y sin darte cuenta, ser fuerte se volvió tu identidad. No era solo algo que hacías, era quien eras. Entonces, cuando aparece la idea de descansar, de soltar, de poner límites, algo dentro se resiste. Porque si ya no sostienes, ¿quién eres? Si ya no resuelves, ¿te van a seguir eligiendo? Si ya no estás siempre disponible, ¿te van a abandonar? Ese es el miedo real. No a cambiar, sino a quedarte solo cuando dejes de darlo todo. Por eso muchas personas siguen en relaciones que las drenan. Por eso se quedan donde no reciben. Por eso justifican lo injustificable. No porque no sepan que les duele, sino porque temen lo que vendrá después de soltar. El silencio, el vacío, la soledad. Pero aquí hay una verdad incómoda y liberadora al mismo tiempo. Quien solo se queda cuando tú te sacrificas, no se queda por amor. Se queda por conveniencia.
Y entender esto duele, duele mucho, duele aceptar que quizá algunas personas estuvieron en tu vida, porque tú cargabas más de lo que te correspondía. Duele reconocer que cuando empiezas a ponerte en primer lugar, algunos se van. Pero que se vayan no significa que tú fallaste, significa que ya no estás dispuesto a perderte para que otros se queden. Ser fuerte no es nunca cansarte, ser fuerte no es aguantarlo todo, ser fuerte no es callar siempre. La verdadera fortaleza aparece cuando te permites ser humano, cuando reconoces que también necesitas, que también te duele, que también te cansas, que también mereces apoyo. Tal vez ahora mismo no sepas cómo soltar ese rol de fuerte. Tal vez aún lo necesites un poco, tal vez te dé miedo hacerlo del todo. Está bien, no se trata de dejar de ser fuerte, se trata de dejar de serlo a costa de ti, porque la fortaleza que te destruye por dentro no es fortaleza, es supervivencia prolongada. Y tú ya sobreviviste. Ahora, poco a poco, te toca aprender a vivir sin tener que demostrarlo todo. Hay un momento delicado en el proceso de sanar en el que algo cambia por dentro, aunque desde fuera no se note. Es cuando empiezas a preguntarte, casi con vergüenza, ¿y si esta vez no cargo todo yo? ¿Y si dejo que alguien esté? ¿Y si no hago nada para merecer apoyo? Para quien siempre fue fuerte, esta idea no es natural. Es incómoda, da miedo, activa culpa, porque durante años aprendiste que el cariño se gana, que el amor llega si das, que la atención aparece si sostienes, que el lugar se mantiene si no molestas con tus necesidades. Entonces, cuando alguien se acerca sin exigirte nada, algo dentro se tensa. Te preguntas qué esperan a cambio, te preparas para devolver el favor, sientes que no puedes simplemente recibir. Recibir se siente peligroso cuando nunca fue seguro. Por eso muchas personas fuertes se sienten más tranquilas dando que recibiendo. Porque dar es control, recibir es confiar, y confiar, cuando te fallaron temprano, cuesta. Aprender a ser sostenido no significa volverte dependiente, no significa perder tu autonomía, no significa dejar de ser tú, significa permitir que tu humanidad también tenga espacio, significa aceptar que no todo en la vida se equilibra con sacrificio, que no todo apoyo necesita ser pagado, que no todo vínculo exige deuda emocional, pero para llegar ahí, primero hay que atravesar la culpa de descansar, la culpa de no estar disponible, la culpa de no resolver, la culpa de decir, hoy no puedo. Esa culpa no es tuya, es aprendida, viene de una historia donde fuiste adulto demasiado pronto, donde tu sensibilidad no tuvo lugar, donde tus necesidades quedaron en segundo plano. Por eso ahora, cuando intentas cuidarte, algo dentro protesta, como si te estuvieras traicionando, como si estuvieras siendo egoísta, pero no lo eres, estás reparando una herida antigua, la herida de haber tenido que hacerlo todo solo. Aprender a recibir no es fácil, a veces empieza con cosas pequeñas, con quedarte en silencio cuando alguien te escucha, con no explicar de más, con no justificar tu cansancio, con aceptar ayuda sin prometer nada a cambio. Y sí, al principio incomoda, porque tu cuerpo no está acostumbrado a la calma compartida, pero poco a poco, algo se afloja. Empiezas a sentir que no tienes que demostrar nada para ser querido, que no tienes que sostener siempre, que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, y entonces ocurre algo profundo. Descubres que ser sostenido no te quita fuerza, te devuelve energía, descubres que permitirte recibir no te hace menos valioso, te hace más humano, y en ese espacio, por fin, empieza a nacer una forma de vivir, donde no tienes que cargar solo con todo. Hay un punto del proceso que casi nadie espera, porque no se parece a la felicidad, ni a la euforia, ni a la calma perfecta que uno imagina. Es un descanso raro, inquieto, silencioso, es el momento en que empiezas a parar, y no sabes qué hacer contigo. Porque durante años estuviste en movimiento constante, resolviendo, sosteniendo, cumpliendo, resistiendo, y cuando el cuerpo por fin baja la guardia, la mente se llena de preguntas. ¿Ahora qué hago? ¿Quién soy si no estoy ayudando? ¿Valgo si no produzco? ¿Me van a necesitar igual? Descansar no se siente natural cuando vienes del agotamiento crónico. Se siente como abandono, como flojera, como irresponsabilidad, pero no lo es reaprender a habitar tu vida sin urgencia. Al principio, el descanso trae culpa, luego, trae tristeza, y después, trae una verdad incómoda. Estabas agotado mucho antes de darte permiso de parar. Ese descanso saca a la superficie emociones que no habías tenido tiempo de sentir. Duelos pendientes, enojos guardados, cansancios antiguos. Por eso a veces descansar duele, no porque esté mal, sino porque por fin hay espacio para sentir. Y sentir, después de tanto aguantar, remueve todo. Pero no es retroceso, es integración, es el cuerpo diciendo, gracias por sostenerme tanto tiempo, ahora déjame soltar un poco. Y aunque al inicio te sientas extraño,
Aunque no sepas qué hacer con tanto silencio, algo dentro empieza a acomodarse. Ya no corres todo el tiempo, ya no reaccionas igual, ya no te entregas sin pensar, empiezas a elegir, y elegir, después de sobrevivir, es una forma profunda de libertad. Llegar hasta aquí no te convirtió en alguien frío, no te volvió distante, no te quitó sensibilidad, te volvió consciente, consciente de tus límites, consciente de tus necesidades, consciente de lo que ya no quieres repetir. Cerrar este ciclo no significa que dejes de amar, significa que dejas de abandonarte, significa que ya no confundes amor con sacrificio, que ya no entregas desde el agotamiento, que ya no te quedas donde tienes que desaparecer para encajar. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, tal vez aún haya días en los que regreses a viejos hábitos. Tal vez a veces vuelvas a cargar más de lo que te toca. Y está bien, sanar no es hacerlo perfecto, es hacerlo consciente, es darte cuenta más rápido, es volver a ti con menos culpa, es escucharte antes de romperte. Si algo quiero que te lleves de este vídeo es esto: no tienes que ser fuerte todo el tiempo para merecer amor, no tienes que sostener para ser valioso, no tienes que resistir para existir. Tu sensibilidad no es debilidad, tu cansancio no es fracaso, tu necesidad no es un error, es humanidad. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que hablaba de ti, te invito a que te quedes en este espacio. Suscríbete, dale like, y comparte este vídeo con alguien que siempre ha sido fuerte y tal vez hoy también necesita descansar. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte, y recuerda, no viniste a esta vida solo a resistir, también viniste a sentirte sostenido.